Violación de los derechos laborales de los trabajadores del programa Salud en tu Casa y la indiferencia del gobierno de la Ciudad de México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 123, apartado B, las bases sobre las cuales toda relación adquirida con el Estado se debe edificar. Dicho numeral establece el derecho al trabajo digno y socialmente útil, atribuyendo la facultad al Congreso de la Unión para poder legislar sobre esta materia. A su vez, la norma suprema, mediante el artículo 122, confiere a la legislatura del Gobierno de la Ciudad de México la atribución para regular las relaciones laborales que la capital mantiene con sus propios servidores públicos, a la vez que le impone la obligación de respetar las bases consagradas en la propia Constitución Federal y sus leyes reglamentarias. Al respecto, nuestro aparato legislativo federal ha expedido la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley del ISSSTE. No obstante, el gobierno de la Ciudad de México ha vulnerado el Estado de Derecho mexicano, siendo omiso en acatar el mandato constitucional en materia de trabajo y de seguridad social, ya que ha creado una condición de hecho que ha dado como resultado la discriminación de un número importante de servidores públicos que se encuentran sirviendo a las instituciones del gobierno de la Ciudad de México y que se hallan sujetos a los lineamientos para el programa de estabilidad laboral mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios por obra determinada, la nómina 8. Excluyendo a estos trabajadores de las protecciones que el régimen jurídico prevé e impidiéndoles el goce y el ejercicio de tan importantes prerrogativas. De esta manera, el gobierno de la Ciudad de México ha abandonado su deber conferido por la propia Constitución local, donde se le posiciona como garante y responsable de garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras en su poder ejecutivo. Desde el año 2016 se conformó el programa El Médico en tu Casa, que tras el cambio de administración recibió el nombre de Salud en tu Casa. Su personal, al estar contratado bajo un esquema de nómina 8, trasladó los servicios de salud de primer nivel de atención a los domicilios de la población vulnerable y enfrentó la pandemia causada por el coronavirus sin tener acceso a las condiciones mínimas que la Constitución consagra, careciendo además de una estabilidad real en el empleo y siendo excluidos de recibir el pago por la prima vacacional y quinquenal, así como la remuneración que establece la ley ante las horas extras o jornadas nocturnas y mixtas que se efectuaron durante las situaciones emergentes que atravesó la ciudad. También, la capital del país ha negado a este personal de salud que ejecuta sus labores en las calles su incorporación al régimen obligatorio de seguridad social y con ello deja a los servidores públicos en un estado de vulnerabilidad respecto de los riesgos que como seres humanos están expuestos. La omisión por parte del gobierno de la Ciudad de México y de su Secretaría de Salud a dar un cumplimiento cabal a los mandatos legales traen consecuencias desafortunadas a corto, mediano y largo plazo en la vida de quien durante 8 años ha hecho funcionar al programa Salud en tu Casa, ya que se ha obstaculizado que los trabajadores cumplan con los requisitos que la ley exige a efecto de adquirir un crédito barato y poder ser propietarios de una vivienda digna y decorosa, pues la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se ha negado a realizar su inscripción en el Fondo de Vivienda y a efectuar las aportaciones y descuentos que la ley prevé para tal objetivo. Asimismo, impide que puedan adquirir las calidades que la ley señala para ser beneficiarios por los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Incluso nulifica la posibilidad de que los trabajadores sean protegidos por la pensión garantizada. Se les excluye totalmente de los seguros de invalidez y muerte y de los servicios sociales y culturales. Además, considerando las actuales condiciones que la nación atraviesa en materia laboral y económica, no solamente se deja en un estado de vulnerabilidad al trabajador, sino que además a sus dependientes económicos.
Es por ello que en marzo del 2021 los trabajadores del programa presentaron escritos ante la entonces titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano, y al presidente de la República Mexicana, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Además, también se presentó escrito ante la Comisión de Derechos Humanos local. De lo anterior, la Jefatura de Gobierno no emitió una contestación por escrito en ese año y turnó a la Secretaría de Gobierno para que se encargara del asunto mediante mesas de trabajo, que no lograron un consenso para resolver la problemática que se había planteado, ya que quienes participaron de ellas se declararon carentes de facultades para atender los temas. Asimismo, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México emitió 5 contestaciones. Sin embargo, las mismas han sido incongruentes, insuficientes y contenían una errónea motivación y fundamentación. Dichos vicios fueron señalados en las mesas de trabajo en que la dependencia participó. Sin embargo, las respuestas subsecuentes adolecieron de lo mismo. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, tras la insistencia de los trabajadores, emitió a través de la quinta visitadora general, Nadia Campos Sierra, el 28 de febrero del año 2023, el acuerdo de improcedencia ante la queja que se le presentó en marzo del 2021, donde se ponía de conocimiento a dicha institución las violaciones a los derechos humanos en materia laboral y de seguridad social que padecía el personal de salud. Y además, que durante la pandemia por COVID-19, el equipo de protección no fue dotado con oportunidad a quienes participaron del proceso de toma de muestras para identificar el virus en los pacientes. Tras interponer un amparo indirecto por el silencio administrativo, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México emitió un oficio el día 23 de junio del año 2023, donde comunica que los escritos presentados por los trabajadores fueron remitidos a la Secretaría de Gobierno para su atención, quien a su vez emite el 14 de agosto del año 2023 oficio donde sostiene que no se llegó a una solución respecto al tema, debido a las inconformidades manifestadas en las mesas de trabajo. Asimismo, estableció que ninguna autoridad que forme parte del gabinete del jefe de gobierno de la Ciudad de México cuenta con las facultades para atender los recursos que los trabajadores le dirigieron. Ambas respuestas fueron omisas en atender el fondo del asunto. Su fundamentación y motivación fueron erradas y su contenido no guarda ni congruencia ni suficiencia con lo solicitado en los escritos presentados. Hasta aquí. Se puede percibir cómo los trabajadores del programa Salud en tu Casa efectuaron varios intentos por establecer comunicación con la titular de la Jefatura de Gobierno y con la titular de la Secretaría de Salud local. Sin embargo, estos se han mostrado renuentes y han ejecutado actos de simulación de atención para no responder de las problemáticas que el personal de salud vive día a día y que se encuentran dentro de su área de responsabilidad. Si bien muy buena parte del personal del programa Salud en tu Casa efectuó con éxito el proceso de transición a IMSS Bienestar como consecuencia de la manifestación efectuada el día 7 de septiembre del año 2023, donde se cerró el edificio de gobierno de Torre Insignia y la avenida Insurgentes, cierto es también que a inicios del segundo mes del año 2024, promotores de la salud, choferes y capturistas siguen resistiendo las condiciones laborales precarias en la Secretaría de Salud local y la indiferencia del gobierno de la Ciudad de México, además de esperar un proceso de transición que les ofrece a este personal plazas de confianza, incumpliendo la promesa presidencial de dar a todo personal de salud la debida estabilidad en el empleo.